La democracia es el único sistema que sabe de sus imperfecciones. Vamos a luchar por un Estado independiente. Hemos dicho que esto significa que el Estado no puede subordinarse a poderes extranjeros, no puede subordinarse a los grupos financieros internacionales, pero que tampoco puede subordinarse a los privilegiados locales. La propiedad privada cumple un papel importante en el desarrollo de los pueblos, pero el Estado no puede ser propiedad privada de los sectores económicamente poderosos. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Vivo ahí enfrente de la Quinta de Olivos, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las cosas que solía suceder los domingos a la noche era que Raúl me llamaba por teléfono, en esa depre que suele agarrar a las 7 de la tarde del domingo, y me preguntaba qué estaba haciendo y si se venía a comer a casa. Y entonces, bueno, venía a comer a casa el presidente. Conversábamos, salía de la Quinta y se encontraba en otro ambiente y charlábamos de cualquier cosa, y inexorablemente, como es de imaginar, esto concluía en la conversación política. ¿A dónde va toda esta intimidad? A una noche en la cual uno de esos domingos me preguntó, bueno, Dante, fue antes de salir, de irse para su casa. A ver, dígame, ¿cuántas posibilidades tenemos de terminar este gobierno? Digo, no sé, Raúl, qué sé yo, 50, 20, me dice. Usted se da cuenta que cuánto hace que un gobierno democrático, que un gobierno radical no puede concluir su mandato, que le dan un golpe. Escúcheme, estamos procesando a la Junta Militar y yo voy a ir a dormir enfrente, en el chalet presidencial que está bajo la custodia del ejército. ¿Y por qué no me matarían esta noche? Cuando asumimos, aislados del mundo como consecuencia de la dictadura, con la deuda externa que estaba en cesación de pago, como consecuencia de la guerra de Malvinas, con las economías regionales quebradas, la economía en conjunto del país muy mala, sin reservas, con un Estado que tenía sus empresas absolutamente obsoletas. Bueno, creo que la Argentina estaba en un marco, digamos, por decirlo de alguna manera, pero imposible. Salía de una derrota militar en Malvinas, nada menos que enfrentándose con la alianza del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, Inglaterra, Gran Bretaña. Salíamos de una dictadura cuya magnitud y cuyos horrores no conocíamos quizá en perfecto detalle, salvo algunos, los que le había tocado sufrirla, pero que todo el mundo sospechaba. El país estaba aislado. Yo públicamente lo desafié, si es así la palabra, a que él, en materia de deuda externa, cambiara el enfoque y sostuviera la necesidad de crear un club de deudores para enfrentar los acreedores externos. Claro, desde mi punto de vista de opositor al gobierno y de alguien que se diferenciaba del radicalismo, esta era una posición muy cómoda mía. Pero él desde el gobierno tenía otra óptica y era lógico que así sucediese. Tenía que resguardar los intereses más generales del país. Yo estaba más preocupado inclusive lo decía, para que él utilizase eso en sus diálogos o en sus conversaciones con los acreedores. Es decir, hay un partido de la oposición que me pide
ciertas acciones, y bueno, y yo trato de hacer las cosas teniendo en cuenta un interés superior, como es el interés argentino, el interés de toda la sociedad argentina con respecto al problema de la deuda externa. Hay que situarse entonces. El dato mayor era que nosotros éramos una democracia rodeada de dictaduras, excepto el caso boliviano, que había emergido como una democracia relativamente débil. Poco tiempo antes estábamos con Uruguay con dictadura, con Brasil con dictadura, con Paraguay con dictadura, con Chile con dictadura, a lo cual había que sumarle, por cierto, el hecho del conflicto latente con Chile, que poco tiempo antes nos había llevado al borde de una guerra con ese país. De manera que, primera idea, lo que había que construir hacia afuera tenía muchísimo que ver con la consolidación del proceso democrático. Había una convicción de que o integración o intrascendencia. Yo creo que esto él lo tenía muy claro, que no podía la Argentina permanecer aislada de su contexto regional, a pesar de que culturalmente nosotros siempre nos pensamos durante muchos años, hasta hace muy poco, como algo diferente de Sudamérica y de Latinoamérica. Yo creo que eso él lo tenía muy claro, la integración regional. En segundo lugar, tenía muy claro que en algún sentido debía asociarse a lo que se llamaba la socialdemocracia, a lo que se llama la socialdemocracia, ¿no? Que ahí estaba el espacio ideológico de política doméstica, pero también de política internacional. Y creo que la otra cuestión que tenía muy claro es que Argentina debía tener en el mundo un papel asociado, si vos querés, a lo que para él eran las mejores tradiciones nativas, por ejemplo, la cuestión de los derechos humanos, y me parece que sobre esos tres ejes él construyó una presencia internacional muy interesante. Yo creo que es un referente, sí, muy importante. Yo podría ponerlo en nuestros términos, de la necesidad de defender los intereses nacionales y los intereses populares. Fuertes y frágiles, porque fuimos fuertes y hicimos el juicio de las juntas. La cosa tremenda es que no teníamos un arma, no teníamos ninguna capacidad para parar un ataque militar, y sin embargo, porque teníamos legitimidad, teníamos poder, y porque teníamos poder pudimos poner en marcha una cosa que no se puso en marcha en casi ningún lugar del mundo, que fue el proceso a los dictadores que habían matado a tantos argentinos y habían torturado a tantos argentinos. Los momentos del alfonsinismo, en el gobierno de Alfonsín, fueron momentos ideológicos, no fueron solo momentos coyunturales. Cuando Grispum, porque al principio era un gobierno que la primera democracia en América Latina, éramos un gobierno, digo éramos, me incluía porque en ese momento todos los militantes estábamos incluidos en ese gobierno, en esa idea, y eso era muy importante. ¿Por qué te digo en términos ideológicos? Apertura democrática, con juicio y con castigo a quienes cometieron terrorismo de Estado en la Argentina. Novedad absoluta. Ahí la suma de, creo, toda la sociedad argentina, hasta el propio peronismo, que habían sufrido muertes y separaciones más que el radicalismo, creo que comulgó con esa idea. Viene un momento que es el primer momento económico, donde Alfonsín un planteo económico, una distribución de la riqueza distinta a la que estaba planteada en la Argentina, dura muy poco con la experiencia de Grispum, y luego en el año 87, que en ese momento hasta inclusive me acuerdo que el espacio del alfonsinismo planteaba un tercer movimiento histórico. El tercer movimiento histórico del alfonsinismo tenía que ver con no perder la capacidad de síntesis que tenía el líder en el consenso. Y ahí la perdió. La había perdido justamente con la decisión que tuvo que tomar con la audiencia de vida y el punto final. Denuncio al pueblo argentino la actividad disolvente de quienes pronostican el caos y la anarquía, presagian estallidos sociales, auguran aislamientos internacionales y en definitiva se convierten en pregoneros de la disgregación nacional. Es una evidencia que está ante los ojos de todos. Los más insensatos se han atrevido a tantear a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas con diversas propuestas que van desde presuntos gabinetes de coalición hasta la posibilidad del golpe de Estado. Ustedes saben, sin duda, conocen
que existen tensiones originadas o agudizadas por el proceso de las juntas militares. Pero sobre esto también quiero decirles mi pensamiento. Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo a mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional. Yo conocí a Raúl Alfonsín allá por el año 77, 78, donde un compañero de trabajo había desaparecido y nosotros integrábamos la Juventud Peronista y nos plantearon una conversación con el doctor Alfonsín para ver si él podía aportar algún dato sobre dónde estaba este compañero. Que fuimos a verlo ahí a un estudio por la calle Suipacha, creo que era en Buenos Aires, y nos recibió con una calidez, sabiendo que nosotros éramos de un pensamiento político distinto, se comprometió con el tema, ayudó y nos ayudó mucho y ayudó a la familia de este compañero. Y a partir de ahí, él nos señaló el camino de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y cuando él gana la elección, en el año 83, creo que logró sobre nuestra generación de jóvenes peronistas convencernos que el piso era la institucionalidad, el piso era la democracia, que aquel juicio a la Junta ha quedado en la historia no solo de la Argentina, sino del mundo como un modo de conocer la verdad, un poco de justicia y mucha verdad. Y creo que en ese aspecto hoy me gustaría conocer también tanta verdad como la justicia que se está llevando a cabo. Y en eso Alfonsín tiene mucho que ver. Las dictaduras más horrorosas pueden ser derrotadas. La dictadura que derrotó a Alfonsín en aquella cruzada en donde se jugó la vida fue una de las peores que tuvo el siglo XX en el género humano. La dictadura que asesinó a 30.000 muchachos y chicas jóvenes argentinos por ser de los mejores, de los que tenían ideales, de los que tenían interés en comprometerse con la construcción de una sociedad mejor. Esa dictadura que fue de una crueldad, de una rapiña y de una corrupción pocas veces superada, raptando de los bebés hasta apoderándose de los bienes personales de las personas. Se ha demostrado que, pese a contar los comandantes de las Fuerzas Armadas que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976, con todos los instrumentos legales y los medios para llevar a cabo la represión de modo lícito, sin desmedro de la eficacia, optaron por la puesta en marcha de procedimientos clandestinos e ilegales sobre la base de órdenes que, en el ámbito de cada uno de sus respectivos comandos, impartieron los enjuiciados. Tales hechos consistieron en el apresamiento violento, el mantenimiento en detención en forma clandestina, el interrogatorio bajo tormentos y, en muchos casos, la eliminación física de las víctimas, lo que fue acompañado en gran parte de los hechos por el saqueo de los bienes de sus viviendas. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 400 y 401 del Código de Justicia Militar, que el Tribunal, por unanimidad, falla. Condenando al Teniente General Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al brigadier general
Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al teniente general Roberto Eduardo Viola a la pena de 17 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Firmado León Carlos Arrañán, Andrés D'Alessio, Jorge Edwin Torlasco, Jorge Alejandro Valerga Arauz, Guillermo Ledesma, Ricardo Rodolfo Gil Lavera. Se da por terminado el acto. Sí, evidentemente en los 70 había otra participación de los jóvenes, y los sectores juveniles ocupaban otro espacio en la política en la Argentina. Ahora también es cierto que Alfonsín siempre apostó por la juventud, por los jóvenes, tuvo un vínculo, me parece, muy fuerte con lo que era la Juventud Radical, la Franja, lo que era la Junta Coordinadora de la Juventud Radical, como tal vez otros dirigentes del partido en esa misma época no tenían. Y ese vínculo hizo que después muchos de ellos accedieran a lugares muy importantes en el gobierno y en la gestión del gobierno. Como concepto era que la solidaridad, y este es el discurso de Parque Norte, la solidaridad iba a ser un eje que tenía que permitir construirnos en política. Fíjate hoy qué atrás que estamos, qué retrasados que estamos. Hoy estamos hablando de la posibilidad de dialogar en política. Cuando estamos hablando de la posibilidad de dialogar, lo que se nos presenta enfrente, si no hay diálogo, ¿qué hay? Acción, hay lucha, hay pelea, hay combate. Alfonsín es un tipo que dijo, si no hay diálogo, ¿qué? En ese marco, con el diálogo como no alcanzaba, había que ponerle un norte. El primer norte había sido una divisoria de aguas, lo que llamaba en ese momento, el documento que te contaba de la contradicción fundamental, el pueblo y el antipueblo. Ese era el resumen de la primera etapa del gobierno de Alfonsín. Obviamente que hemos escuchado, leído y releído el discurso de Parque Norte en términos de lo que significaba conceptualmente como actualización de un conjunto de ideas vinculadas al radicalismo y sobre todo me parece a la izquierda democrática, a la socialdemocracia en Argentina y en América Latina. Bueno, la contradicción fundamental en realidad eran los sectores juveniles del partido de ese momento que se alinearon con Alfonsín, que en realidad tenía un movimiento dentro del partido que era Renovación y Cambio. La contradicción fundamental fue más bien el documento básico de fondo de la coordinadora, que eran los jóvenes que acompañaron a Alfonsín, pero que no eran todo el alfonsinismo. El alfonsinismo era mucho más amplio. La contradicción fundamental tenía, por ejemplo, elementos, era la visión gramsciana del marxismo, tenía elementos del marxismo gramsciano, y eso permitía hacer un puente entre las ideas democráticas del radicalismo de todos los tiempos con las ideas revolucionarias en boga en el momento en que estos jóvenes actúan en la política argentina. En ese momento debatían con las juventudes políticas tentadas por las salidas revolucionarias, y bueno, ellos hacen una síntesis y Alfonsín logra de alguna manera contenerlo. Alfonsín efectivamente es una bisagra ideológica porque pone al radicalismo no solo como garante de la libertad, sino que plantea fundamentalmente recuperar las banderas de la igualdad en Argentina, y no se resigna a entregarle esas banderas al otro gran movimiento popular en Argentina, que es el peronismo, sino que se las disputa. Y en esa disputa, entiendo yo, podemos encontrar una de las razones por las cuales, entre muchas otras, en el 83 Alfonsín logra ganar, incluso con una gran cantidad de votos de ciudadanos y ciudadanas que en realidad eran peronistas y lo siguieron siendo, ¿no? Luego de votarlo
a Raúl Alfonsín. Tenía que ver con la necesidad de acumular poder, pero no era un tercer movimiento histórico que se absorbiera a los partidos políticos. Hablábamos de la necesidad de definir entre las fuerzas políticas populares proyectos o políticas de Estado que nos permitieran excluir de la competencia electoral o de la competencia política algunas cuestiones que eran para nosotros centrales. Lamentablemente no pudo ser esto. Eso del tercer movimiento histórico, que básicamente consistía en poder hacer una razonable síntesis de los grandes movimientos populares argentinos. En ese sentido, teniendo poder, habíamos ganado las elecciones del 85, las parlamentarias del 85, y muy bien, veníamos de la victoria en la consulta popular del Beagle, que fue terminante, de manera que recogíamos un apoyo popular muy grande. Ese era el momento para abrir el juego, no en el 87 cuando perdimos. Algunos llamados operadores, que porque saben moverse en una baldosa, creen que entienden de qué está hecho el patio, aconsejaron en el 87 abrir hacia el peronismo. Abrir hacia el peronismo después de haber perdido el 6 de septiembre las elecciones como las perdimos, era un signo de debilidad. Abrir hacia el peronismo en los primeros años, cuando éramos fuertes, era otra historia, era un signo de generación de consensos para gobernar juntos. Y el tercer movimiento histórico era básicamente esa idea, la capacidad desde el poder, con poder, de generar consenso para tener aún más fuerza para producir las transformaciones que requería la Argentina, en una mano tendida al otro gran movimiento, que es el movimiento nacional justicialista. Está claro que los dos troncos, el radical y el peronista, siguen existiendo y siguen siendo, de alguna manera, la garantía de que la democracia en la Argentina funcione. Alfonsín le incorpora, para que esto funcione, la cuestión del consenso y la cuestión del diálogo. Es decir, él creía que efectivamente los dos grandes partidos que fundaban nuevamente la democracia en la Argentina tenían que basar su relación en el diálogo, en la generación de consensos, en el establecimiento de políticas de Estado comunes que tuvieran que ver con su ideario común. Y después me di cuenta que no teníamos paralelas encontradas, por más que se dice que las paralelas nunca se encuentran. No teníamos paralelas encontradas, pero teníamos paralelas. Es decir, los dos abogábamos dentro del ámbito de nuestra actuación por sustancialmente las mismas cosas. Creíamos que la democracia no iba a triunfar plenamente en la Argentina hasta que los partidos políticos no tuvieran una atenta y genuina vida democrática interna. Esa fue mi lucha en el peronismo. Y él la había realizado dentro del radicalismo. Aquí se ha hablado de coima y de negociados, y lo ha anticipado el señor sacerdote, que a esto se iba a referir Monseñor Medina. Si hay algo que todos nosotros, porque de alguna manera tenemos responsabilidad de gobierno, tenemos que cuidar en nuestra patria, es la honradez de nuestros procederes, la dignidad de nuestra acción, la moralidad que debe aparecer como cristalina en todo momento. Si se ha dicho esto delante del presidente, es seguramente porque se conoce algo que el presidente desconoce. De modo que yo solicito también públicamente que si alguien de los presentes conoce de alguna coima o de algún negociado, haciendo honor a los hombres que murieron por la patria, haciendo honor a nuestras mejores tradiciones que aquí han sido señaladas, lo diga y lo manifieste concretamente.
No hay nada que precie tanto el presidente de la nación como la honradez en los procederes del gobierno. Yo le agradezco, Monseñor Medina, sus conceptos y quiero darle una tranquilidad. Estamos transitando el camino de la patria grande, con el esfuerzo y el sacrificio, como dije, de muchos, poniendo por delante el futuro que queremos para nuestros hijos. Vamos agrandando nuestra patria. Era alguien que no se callaba lo que pensaba, que tenía la capacidad también, creo yo, de interpretar cuál era el momento de plantarse y cuál era el momento, en todo caso, de hacer la vista gorda, porque la situación requería tranquilizar las aguas en beneficio de lo que él creía debía pasar en la Argentina. Él entendió que a Reagan tenía que plantársele, entendió en algún momento que a la Iglesia tenía que plantársele, que a la sociedad rural tenía que plantársele. Bueno, está claro que Alfonsín nunca fue un neoliberal, ¿no? Si algo es igual al tema del comportamiento del agro con respecto de Alfonsín, fue ese maltrato que tuvo Alfonsín en la rural. Yo quiero comenzar por poner de relieve esto que está sucediendo esta tarde en la sociedad rural argentina. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. Agropecuarios los que tienen este comportamiento. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y son también los que se han equivocado y han aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina. No son los productores agropecuarios. Si alguien tiene interés de sacar ventaja electoral de un acto fundamental de la economía argentina como es esta exposición rural, se equivoca. Yo le agradezco al señor presidente de la sociedad rural argentina, sus palabras, su crítica, su vehemencia. Así es la democracia. Continuamos en el diálogo de siempre y lo hacemos en esta discusión, que es la que no quieren escuchar los fanáticos en el país, la que no quieren escuchar los que se creen dueños de la verdad, la que no quieren escuchar quienes atentan en definitiva contra la convivencia de los argentinos. En materia económica, también tuvimos que enfrentarnos a un consenso internacional neoliberal que se expresaba a través de los organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que procuraban que nosotros importáramos también la revolución conservadora a la Argentina. Resistimos porque nos presionaban para que hiciéramos muchas cosas. Nosotros no quisimos desmantelar el Estado, privatizando todas las empresas del Estado, mucho menos YPF, ferrocarril, el gas. Nos insistían para que abriéramos de manera indiscriminada la economía. Resistimos porque sabíamos que eso iba a ser muy dañino para el país. Querían que privatizáramos también la seguridad social, ya empezaban las presiones en ese sentido. Los resistimos
bueno, pretendían que privatizáramos también todas las instituciones financieras que estaban en el Estado. Resistimos, claro, esa resistencia nos costó un precio muy alto. Nosotros venimos a afirmar que no creemos esto de que la sociedad se haya derechizado. La sociedad estuvo confundida y está cada vez más clara. Pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. El Alfonsín que se enfrenta al Fondo Monetario Internacional, el Alfonsín que permanentemente se enfrentaba al neoliberalismo en la Argentina, sin lugar a dudas es un Alfonsín nacional y popular, sin lugar a dudas. La impresión que yo tengo de él era de un hombre muy decidido. Y una noche me lo presentaron, cenamos juntos, y me impresionó su carácter. Tenía un carácter amable Alfonsín, no era agresivo, era más bien condescendiente, dialoguista y muy persuadido de las ideas que sustentaba. Muy cortés, un hombre muy cortés, y tenía estilos que seguramente la gente considera equivocadamente son viejos estilos. Son viejos estilos porque no se usan ahora, son estilos correctos, son estilos corteses, son estilos amables, son estilos afectuosos, son estilos también políticos, que te agarra la mano, te hace así en la mano y te acaricia, eso toca, Alfonsín tenía esos gestos, no era un tipo que te crispaba, no era un tipo que era osco, era todo lo contrario, te preguntaba por la familia, se interesaba por uno, por otro. Ahora, eso era la vinculación personal de Raúl Alfonsín con la gente y con los amigos. Otra cosa era Alfonsín en combate. Mirá, si ese señor es dócil, Dios mío, ¿no? Era un peleador, a veces era tan peleador que, te digo, inventaba las peleas. Ocupó los más altos cargos públicos del país y de la dirigencia política y seguía escuchando. Era todo lo contrario, un tipo dócil, era un tipo básicamente indócil, se enojaba muchísimo, tenía cóleras homéricas, cuando no compartía algo, cuando algo lo contrariaba, pero sí creo que era lo que se llama un buen tipo, ¿no es cierto? Es una persona bien inspirada. La palabra docilidad remite a rebaño, nada menos asimilable a alguien que forma parte de un rebaño que Raúl Alfonsín por su singularidad, por su excepcionalidad. Entonces no era dócil en absoluto y nada más alejado de él que decir que una persona que no se enojaba nunca, porque era un apasionado de lo que hablaba, era un apasionado de lo que leía. Cabeza dura. Y además a veces la cabeza dura con cosas inesperadas. Y teníamos discusiones. Por ejemplo, qué sé yo, sobre literatura. Nada que ver, ¿no? Pero insistía en cosas que no eran así, insistía y no aflojaba por nada. Un día se le ocurrió, no sé, que le agarró un ataque contra Edgar Allan Poe, un gran norteamericano, no sé qué se le ocurrió decir que era fascista. Y dije, ¿pero de dónde saca qué fascista? Y tuvimos una pelea comiendo en casa, me acuerdo, atroz. Y yo me volví loco porque soy un admirador de Allan Poe y yo agarraba los libros, agarraba la biografía, pero mire, Raúl, acá no hay nada. No, vos no sabes nada y qué sé yo. En fin, Raúl tenía eso. Alfonsín era un dirigente muy actualizado en términos de su pensamiento político, de sus ideas, era muy lector, era un dirigente muy informado de los procesos, de las cosas que sucedían en el mundo. El tipo tenía 80 años y estudiaba inglés. ¿Viste? Vos te pones a pensar en la capacidad, en la fuerza que tenía el tipo, lo que representaba, y a los 80 años, sin embargo, en los últimos tiempos de su vida seguía estudiando, formándose, y bueno, esto de que siempre decía y contaba que estaba con su computadora estudiando inglés, me parece que es una foto importante de lo que era. Las épocas en que estaba encerrado, que estudiaba inglés, sí, siempre contaba eso. Escribió un guión y después se estrenó la película de esta griega que trabaja Jean-Louis Trintignant, Zeta, la de Costa Gabras,
que es un secuestro, ¿te acordás? Sí, sí. En Chile. Y dijo, pero este es mi guión. Pero salió después, ¿eh? Fue algo... Él había hecho esa historia. Es un homenaje a usted como persona, porque usted llegó a presidente de la República Argentina luego de una larga vida de militante y de dirigente político. Y esto tiene un valor, el dedicarse con la vocación, con la pasión con la que usted ha abrazado la causa de sus ideas, como la llama, de su partido, de su fidelidad al mismo, pero fundamentalmente a sus ideas. Habla del merecimiento del homenaje. Pero además, como presidente, es usted, más allá de que usted lo quiera o no, el símbolo del retorno de la democracia a la República Argentina. Yo sabía que se moría. Estábamos esperando, que decía 2 o 3 días, que se muriera en cualquier momento. Y cuando yo estaba acá, en esta oficina, él estaba arriba, cuando me dijeron, se murió, se acababa de morir, me avisaron, se acaba de morir, bueno, sentí una profunda tristeza como la que siente cualquier hijo cuando se muere su padre. Ya lo sabíamos, pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Algún tiempo después un vacío, ¿no? Alfonsín ocupaba un lugar para nosotros, para nuestra militancia, para nuestra lucha, que es imposible de volver a llenar y que solamente se puede completar entendiendo muchas de las cosas que él representaba y que él decía, esto de no sigan hombres, sigan ideas, ¿no? Es el legado más importante de él para nosotros. Raúl Alfonsín fue homenajeado sin estar él en el poder, o sea, y fue tan espontánea esa despedida. Ese día leí los diarios como siempre, pero apurándome y salteando algunas cosas. Y nada, como siempre, de un beso y nada te queda de los chicos, pero nada no. De un beso y me vine acá, hasta que a la noche vino Ricardo y éramos muchos aquí. Y me dijo, papá ya se murió. ¿Y ahí qué te pasó por la cabeza, te acordás? Salí corriendo. Yo sentí una profunda pena, ¿no? Sentí una pena, sentí el dolor, primero porque perdíamos un gran hombre de la República y de la democracia. Un hombre que había comenzado a intentar esa reconciliación histórica entre peronistas y radicales. Un hombre que, sin saberlo o tal vez sin quererlo, venía a cumplir lo que Perón nos decía en círculos pequeños. Mientras no haya un arreglo entre radicales y peronistas, el país no tiene estabilidad. Y lo importante es cómo queda en la historia, ¿no? O sea, ese juicio, ese veredicto final que le dio el pueblo argentino en su despedida, es el veredicto que queda para siempre en la historia y sin lugar a dudas, nada podía haber sido si no era nacional y popular. El último diálogo creo que fue un chiste. El último diálogo yo me iba a un acto
jugaba a Venezuela, creo que se fue, jugaba a Venezuela, y hacíamos con la selección nacional, y hacíamos un acto en ese horario. Eso creo que era un sábado, él se murió un lunes o un martes, creo. Después ya estaba desconectado de la realidad. Que me dijo, son locos de hacer un acto justo el día que juega la selección. Y le dije, bueno viejo, me tengo que ir, porque estábamos todos en la casa, me tengo que ir, pero después del acto vuelvo. Y él me dijo, me hizo así, después del acto, como que se iba a morir, no que lo iba a encontrar muerto. Yo dije en el discurso de despedida que yo había tenido dos maestros en mi vida. Uno era Juan Perón y el otro era Raúl Alfonsín, porque me enseñó muchas cosas Raúl Alfonsín. Y siempre faltan decirles cosas a las personas a las que querés, siempre. Alfonsín es de todos los argentinos, como lo espero. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.